Episodio 5, probando el audio de nuestra, no es una radio, porque una radio es en frecuencia FM y AM, esto es de streaming, es de internet. Estoy probando el audio de nuestro departamento de noticias, estamos deshaciéndonos, perdón, un poco de mucha información que teníamos. En el periodismo la información es como una represa. No puedes tener la información, tienes que deshacerte de la información. Y es lo que estoy haciendo este momento, aprovechando que estamos probando las plataformas de streaming. Esto no va a ser todos los días. Usualmente vamos a salir con un noticiero de 15 minutos, no necesitamos más, en el cual vamos a poner un contexto de cómo van las noticias en LATAM. LATAM es la abreviatura de América Latina. Se entiende que América Latina es América del Sur y América Central. Ya nos dieron el dato que tenemos aproximadamente de 45 a 50 mil seguidores en nuestras plataformas de streaming, que es bastante. No queremos tampoco más. Como estamos probando, me dicen, conecta el micrófono. Y estamos con el micrófono ambiental. Okay. Bueno, ese sonido que ustedes escuchan es el de nuestra mesa de redacción. Geopolítica, Venezuela. Nosotros no estamos batallando contra los factores de la oposición venezolana. Estamos enfrentando al imperio más poderoso, inmoral, cínico y asesino que ha existido en toda la historia de nuestro planeta, el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ya no es ni tan imperio por lo sucedido en Ucrania. Estados Unidos es una lacra a nivel global. Veamos hasta dónde llega Estados Unidos en Ucrania. Según la información, como siempre, Estados Unidos nunca pelea solo. Breaking news. Bueno, para los que les gusta la verdadera historia, no la historia de Hollywood, no la historia de la Guerra de las Galaxias, ni la historia de Rambo, ni la historia de Terminator, ni la historia del Hombre Araña, sino la verdadera historia, la historia verdadera de la humanidad. Según importantes historiadores del continente asiático,
continente asiático estamos hablando de China y de Rusia, en importantes universidades asiáticas, que son universidades milenarias. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Rusia peleó, ya que Rusia puso los muertos para el alemán, y cuando ya Estados Unidos vio que el ejército alemán estaba ya diezmado y que los rusos ya estaban en Berlín, inmediatamente cogieron y dijeron: ahora sí entramos nosotros en la Segunda Guerra Mundial, y mandaron militares al estilo norteamericano a Normandía. Obviamente, la táctica de Estados Unidos es muy inteligente. Y para que se entienda esta táctica que utilizan los norteamericanos es sencilla. Imaginemos que están 3 personas y las 3 personas son enemigos. Entonces tenemos a Pedro, tenemos a Pablo y tenemos a Iván. Entonces Pedro y Pablo se meten en la bronca o en la pelea. Se están dando de puñetazos 10 minutos. Y cuando ya los dos están totalmente exhaustos, golpeados y acabados, entra Iván a decir: nosotros ganamos la pelea. Eso es lo que hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es ahí cuando el imperio norteamericano empezó a ser imperio, ya que obviamente Estados Unidos no hace nada gratis. Entraron en la Segunda Guerra Mundial, le endeudaron a las naciones de Europa, supuestamente para reconstruir la Europa de las naciones devastadas. Les endeudaron a las naciones europeas, y así es como Estados Unidos, supuestamente, según las élites norteamericanas, llegó a ser una potencia. Obviamente Rusia no estaba en una posición de ser una potencia, ya que Rusia peleó la Segunda Guerra Mundial y también se tuvo que recuperar de la Segunda Guerra Mundial, económicamente y anímicamente. Sin embargo, Rusia le demostró a Estados Unidos que no era una potencia militar en la famosa crisis de los misiles de Cuba. La crisis de los misiles de Cuba ha sido y será el quiebre, o como dice nuestro colega del espejo, el cisne negro en la historia de la humanidad. Cuba básicamente era como Las Vegas de Estados Unidos. Cuba era el prostíbulo de las mafias norteamericanas. Cuando llegó la revolución y Fidel Castro le hizo, en lugar de hacer un estado más a Cuba, y le hizo un estado-nación, un estado con identidad, a muchas mafias norteamericanas no les gustó, porque les incautó los hoteles, los prostíbulos, las plantaciones de caña con la cual hacían el licor. Y las mafias norteamericanas le exigieron al ejército norteamericano que tome represalias. Es ahí cuando la Fuerza Aérea Norteamericana, apostada en Miami, estaba lista para bombardear algunas ciudades cubanas. El aeropuerto de Miami se convirtió en la base aérea norteamericana, en la cual los pilotos norteamericanos únicamente esperaban la orden para bombardear Cuba. Y es ahí cuando el presidente de ese entonces de Cuba, Fidel Castro, le pidió ayuda a Rusia. Le dijo: nos van a bombardear, ¿qué hacemos? Y el presidente de Rusia en ese entonces, Nikita Khrushchev,
Yushchenko, el acento ruso, les dijo: ¿qué necesitan? Nosotros les podemos ayudar con algo de armamento. Es ahí cuando llegaron, después de Estados Unidos, Cuba fue el segundo país, aparte de Estados Unidos y Rusia, que tuvo armas nucleares. Llegaron misiles nucleares al ejército a Cuba, y las órdenes del ejército cubano eran: nos bombardean, o lo que los norteamericanos conocen como el First Strike, o sea, nosotros pegamos primero. Esa es la filosofía del ejército norteamericano. Nosotros pegamos primero, a lo Rambo, a lo Terminator, a lo Hombre Increíble, en fin, al universo Marvel. Nosotros pegamos primero. Y la situación fue tal en la crisis de los misiles como la que, por eso se la compara mucho con lo que está pasando en este momento en Ucrania. El ejército cubano dijo: listo, nos bombardean. Aunque algunos aviones norteamericanos iban a ir al suelo, porque llegó armamento de última generación en ese tiempo también al ejército cubano. Se bajaron 2 aviones U-2. Ahí los pilotos norteamericanos se asustaron. Y las órdenes del ejército cubano era: nos bombardean por aire, porque por tierra no entran. Ya tuvieron una experiencia mala con Playa Girón, con los mercenarios que está acostumbrado Estados Unidos a hacer sus invasiones, que les mataron el ejército cubano. Aéreo. ¿Qué pasaba si es que los aviones norteamericanos bombardeaban 1 o 2 ciudades cubanas? Según la historia, dicen que 3 plataformas de misiles en Cuba tenían ya vectores nucleares en ciudades norteamericanas. Un misil despegaba a Houston, Texas, a las refinerías norteamericanas. Otro misil despegaba al aeropuerto de Miami. Y un tercer misil se iba dirigido a la presa Hoover. Y mientras tanto, un submarino nuclear ruso estaba dispuesto a lanzar misiles a la costa de Nueva York. Los americanos dijeron: no les creemos, ustedes no son capaces de hacernos eso. Y cuando vieron que las cosas estaban en serio, Estados Unidos eso es lo que no les perdonan hasta el momento ni a los rusos ni a los cubanos. Capitular. Ahí quedó demostrado que Estados Unidos no es ninguna potencia militar. Es ahí cuando Rusia entendió y comprendió que Estados Unidos no es una potencia militar. Luego China les dijo que los norteamericanos son un tigre de papel. Y Rusia no lo va a permitir. Entonces, todo esto, ¿por qué pasa? Es la historia verdadera. Obviamente, por ego y por todo, esta historia la reescribieron las campañas publicitarias de Hollywood en Occidente. Es por eso que si es que se quiere estudiar historia, no hay que ni ir a una universidad norteamericana ni británica.